Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Cultura Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo las 13:04 del día de hoy, 29 de septiembre de 2022. Damos inicio a la sesión extraordinaria de esta comisión convocada para el día de hoy de manera virtual. Y en razón de la modalidad de esta sesión, le pido por favor, secretaria técnica, que sea tan amable de darle lectura a algunas consideraciones relacionadas con dicha modalidad. Claro, presidenta, con gusto. La dinámica es la siguiente. 1. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. 2. Podrán activar el micrófono una vez que se les concede el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. 3. Una servidora como anfitriona podrá activar y desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. 5. Se solicitará el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención que está en turno. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, se solicitará el sentido del voto a la consejera y consejeros electorales integrantes de esta comisión. 7. Durante la sesión se sugiere tener habilitado el correo electrónico para recibir en su caso una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión que está en turno. 8. Finalmente, de representarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo cuyos datos de contacto se compartieron en el correo remitido el lunes pasado. Muchas gracias, secretaria técnica. Por favor, proceda con el primer asunto del orden del día. Claro, el primer punto es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Gracias. Consejero electoral Antonio Ortiz Hernández. Secretaria técnica, en este punto le pido por favor sea tan amable que haga constar la ausencia del consejero Antonio Ortiz en razón de que se encuentra asistiendo en otra comisión de este instituto que está sesionando al mismo tiempo que esta. Claro, presidenta, tomo nota. Gracias. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. Presente, buenas tardes a todas y todos. Gracias, buenas tardes. Secretaria técnica, la de la voz. Representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión en los términos del artículo 51 del reglamento de órganos colegiados de este instituto. Muchas gracias, presidenta. Secretaria, en razón de lo anterior, le pido por favor que continúe con el desahogo de la sesión. Claro que sí. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. 4. Presentación de los estudios elaborados por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC en cumplimiento a las actividades 3.2 y 3.3 del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión. 4.1. Presentación del estudio sobre la participación ciudadana en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Guanajuato. 4.2. Presentación de la evaluación y actualización de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato. Y 5. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria técnica. Está a consideración de quienes integramos esta comisión el proyecto de orden del día al cual ya ha dado lectura a la secretaria, por si alguien desea tener alguna intervención. Bien, al no haber intervenciones, le pido por favor, secretaria técnica, que someta a votación el proyecto de orden del día ya mencionado. Claro, presidenta. Someto a votación el orden del día, por lo que solicito a la consejera y al consejero el sentido de su voto. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias. Consejero Luis Gabriel Mota. A favor. Gracias. Hago constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos de los presentes, siendo las 13:08. Muchas gracias, secretaria. Continúe, por favor, con el desahogo de la sesión.
Claro, el siguiente punto es el tercero y es el relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida y del cual doy cuenta que no hay correspondencia de la cual deba de rendir ante esta comisión. Muchas gracias, secretaria técnica. Proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto es el cuarto y es el relativo a la presentación de los estudios elaborados por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC en cumplimiento a las actividades 3.2 y 3.3 del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión. Muchas gracias, secretaria técnica. Previo a poner a consideración este punto, permítanme intervenir, por favor, para dar algunas consideraciones muy breves y mínimas antes de dar paso a la exposición detallada del mismo. Es importante mencionar y recordar que el año pasado, en 2021, en el mes de octubre, este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato firmamos un convenio de colaboración con la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, con la finalidad de sumar esfuerzos encaminados a la generación de estrategias y proyectos en materia de cultura cívica y política democrática, así como participación ciudadana. En ese sentido, bueno, esta Comisión de Cultura Política y Electoral es la responsable de conducir y dirigir estos esfuerzos encaminados a la educación cívica y la participación ciudadana. Y en ese sentido, en el Programa Anual de Trabajo 2022 de esta comisión, se estableció como un objetivo específico de esta comisión que durante 2022 nos enfocaríamos a la construcción de ciudadanía en la entidad a través de la implementación de la Estrategia Estatal de Cultura Cívica y su plan de gestión, así como también impulsar la difusión de la cultura cívica, política y democrática mediante el desarrollo de diagnósticos y estrategias focalizadas para la promoción del voto y el incremento de la participación ciudadana. Para ello era fundamental promover e impulsar dos estudios que son motivo de esta sesión el día de hoy. El primero de ellos sobre la participación ciudadana en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Guanajuato, y el segundo es la actualización, evaluación primero de la Estrategia Estatal de Cultura Cívica que guió, digamos, que fue la hoja de ruta que orientó las actividades en materia de educación cívica para este instituto desde 2018 hasta 2023. Teníamos que hacer una evaluación de esta estrategia para llegar a una actualización de la misma y contar con una nueva estrategia estatal de cultura cívica que ahora orientara los esfuerzos en un ámbito temporal de 2023 a 2029. Aquí no entro al detalle del contenido de estos estudios, solamente porque, bueno, serán materia de la explicación que ahora nos den la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Solamente quiero destacar por qué estos estudios se encomendaron a la SOME. Bueno, pues porque fue una decisión, por supuesto, en consenso del máximo órgano de dirección de este instituto, del colegiado, que fuera la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, al ser la idónea por tratarse de una asociación dedicada al estudio de los procesos electorales en México y el mundo, desde los puntos de vista político, jurídico, sociológico, antropológico, demográfico y demás disciplinas afines, que tiene por objetivo promover el conocimiento científico de los procesos electorales, así como la investigación teórica y empírica de todos los aspectos de la materia electoral y temas afines, así como fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la materia para contribuir a la formación y difusión de los valores democráticos en la sociedad. Es por ello que, dado la finalidad de los trabajos que orienta la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, fue que se decidió que era la asociación idónea para llevar a cabo estos dos estudios. Es importante decir que desde el mes de enero se empezaron a trabajar en estos dos proyectos por virtud de la firma de convenios específicos de trabajo. Así han sido 9 meses de arduo trabajo en este tema. Yo no me quiero extender más. Quisiera, con fundamento en el artículo 95 del reglamento de sesiones de órganos colegiados de este instituto, solicitar a quienes integramos esta comisión la incorporación de la maestra Nirvana Rosales Ochoa, quien es presidenta del Consejo Directivo de la SOME,
del maestro Ricardo de la Peña, quien además de ser integrante del Consejo Directivo de SOME, es líder del grupo de trabajo sobre metodología para los estudios electorales, así como también la incorporación del maestro Yuri Gabriel Beltrán, quien también es asociado de SOME y ha estado colaborando en la construcción de estos dos estudios. En ese sentido, solicito, consejero Luis Gabriel, el sentido de su voto en relación con mi petición de incorporación de nuestra invitada e invitados. A favor. Muchas gracias, consejero. La de la voz, presidenta de esta comisión, a favor. En ese sentido, pues damos la bienvenida a la maestra Nirvana, al maestro Ricardo y al maestro Yuri Beltrán. Y previo a cederles el uso de la voz para que puedan exponer el contenido de estos dos estudios, le pediría por favor a la secretaria técnica fuera tan amable de dar lectura a la síntesis curricular de nuestra invitada e invitados. Claro que sí, consejera. Antes, hago constar que a las 13 horas con 12 minutos se incorpora a esta sesión el representante del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, como ya lo comentó, voy a hacer referencia a la síntesis curricular, que en sí es un esfuerzo para abreviar la trayectoria de quienes aquí nos acompañan. Es como un disclaimer previo por si lo consideran muy resumido, pero es la manera para presentarlos. Bueno, les presento, está aquí conectada la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. Ella es presidenta del Consejo Directivo de SOME, como ya nos había comentado la consejera Tobar. Es maestra en finanzas por la Universidad de Colima, licenciada en administración por el Instituto Tecnológico de Colima y también fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima para el periodo 2017-2021 y bueno, fue designada por el Instituto Nacional Electoral. En este mismo instituto se desempeñó como directora de organización electoral de febrero a junio de 2017 y encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Instituto Electoral del Estado de Colima de 2014 a 2016. En otros estudios se destaca el diplomado en Pedagogía Interactiva por la Universidad del Valle de Atemayac, UNIVA, el diplomado en idioma inglés por el ITSEM, así como diversos cursos tales como Nuevas miradas sobre género y etnicidad por la Universidad de Chile, Violencia política contra las mujeres por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Introducción a la perspectiva de género para las mujeres que trabajan con mujeres por ímpetu, Centro de Estudios AC, Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales por el INE y Desarrollo de Campañas Publicitarias en Facebook y Google por la Universidad de Colima y el curso Discapacidad e Inclusión por UNIVA. Su trayectoria profesional se destaca en lo académico como coordinadora académica de posgrados y educación continua y ha participado como docente a nivel licenciatura, posgrado, asesoría y sinodal de tesis en distintas universidades del estado de Colima y es un agente consultor de empresas e integrante de la Asociación Colimense de Universitarias ACU. También nos acompaña el maestro Ricardo de la Peña, que es líder del grupo de trabajo sobre metodologías para los estudios electorales de SOME. Él recibió el reconocimiento Premio de Economía Política Juan F. Noyola por el Colegio Nacional de Economistas en el año de 1981 y en su formación académica se destaca un diplomado en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un diplomado universitario en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, estudios de licenciatura y maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde 1998 es presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas. Se destaca su investigación demoscópica porque ha coordinado las encuestas nacionales de seguimiento de la opinión ciudadana para el análisis de la gobernabilidad en México en el año de 1998. Coordinador de levantamiento y captura de datos cuantitativos para el diagnóstico del uso de los medios electrónicos y digitales en México, Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México en el año 2021. Es integrante del grupo de expertos para la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, encargada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por parte del Instituto Nacional Electoral. Y es integrante del Comité Técnico Especial de Asesoría para la Consultoría Ciudadana sobre el proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa para el Instituto Electoral del Distrito Federal en el año de 2015. Por parte del maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda, les comento que él fue consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el periodo 2014-2020.
Es profesor de especialidad en Derecho Electoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus líneas de investigación son innovación electoral, Latinoamérica, política comparado, voto migrante, calidad de las elecciones e integridad electoral. De su formación académica destaco que es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del 2018 a la fecha. Y también cursó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, del cual obtuvo una distinción de calificación de excelencia. Es especialista de justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cursó la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica. Cuenta con más de 154 artículos publicados en libros, revistas, periódicos y medios electrónicos sobre temas como voto migrante, administración electoral, vinculación interinstitucional, innovación tecnológica, participación ciudadana, observación electoral y democracia, entre otros. Es la presentación muy resumida de algo de quienes nos acompañan en la mesa, Presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Pues adelante, por favor, a la maestra Nirvana, al maestro Ricardo y al maestro Yuri. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto y con mucho respeto a la consejera Beatriz Tovar, al consejero Luis Mota, así como las distintas representaciones de los partidos políticos que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y a mis colegas Ricardo de la Peña, Yuri Beltrán y a Nora, quien amablemente nos ha estado brindando la coordinación desde el instituto con este proyecto. La intención de poder acompañarles esta tarde es precisamente tener la oportunidad de compartir con ustedes los principales hallazgos generados de ambos estudios. Hace unos momentos comentaba la consejera Beatriz parte de los antecedentes. Creo que es importante poder retomar este punto, dado que pues la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales se ha caracterizado precisamente por establecer vínculos que logran fortalecerse a lo largo del tiempo con proyectos de naturaleza como los que vamos a presentar en unos minutos, que al final del día brindan un producto palpable que permite generar condiciones que incidan en el sistema democrático en nuestro país. En ese sentido, se hablaba ya de la firma de un convenio marco que tuvimos posibilidad de celebrar el año pasado y del cual se derivaron dos convenios específicos, uno para el tema vinculado al estudio de la participación ciudadana y el otro, como bien refirió la consejera Beatriz Tovar, vinculado al tema de cultura cívica. En ese sentido, pues la intención es compartir los principales hallazgos, pero sobre todo poder en un momento dado resolver aquellas dudas o inquietudes que desde la tarea tan importante y relevante que llevan ustedes en esta comisión. Para ello y para poder generar los trabajos a lo largo de estos meses, se integró un equipo de especialistas conformados precisamente por asociadas y asociados de la propia SOME, en el cual tuvimos, bueno, trabajos a lo largo de estos meses. En el proyecto de evaluación y actualización de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato, nos acompañaron los asociados, el doctor Pablo Javier Becerra Chávez, la doctora Rosa María Mirón Lince, el maestro Yuri Beltrán y el maestro Abraham Giovanni Hernández González. Y para el estudio sobre la participación ciudadana en el proceso electoral local 2020-2021 nos estuvieron acompañando de igual manera el doctor Nicolás Loza Otero y el doctor Ángel Gustavo López Montiel. Todos ellos, así como la doctora, tienen una amplia trayectoria en la materia y bueno, eso nos brinda elementos para poder hacer reportes que permitan llevar a cabo buenas prácticas desde la función electoral que ustedes tienen. Estos equipos de trabajo, y no quiero pasarlo por alto, estuvieron bajo la coordinación y la dirección del maestro Ricardo de la Peña, quien en unos momentos más le pediré el auxilio para que pueda guiarnos sobre la ruta de trabajo
así como los resultados a los que se llegó en ambos estudios y en ambos convenios. Como mencionaba en un inicio, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales es una de las asociaciones más longevas en el país y una de las asociaciones más activas con distintos formatos de corte académico y de investigación. Uno de los formatos más emblemáticos es precisamente la celebración del Congreso Internacional de Estudios Electorales, donde es un espacio y una plataforma que permite precisamente tener encuentros y mostrar los resultados de trabajos como el de la presente naturaleza. No quisiera tomar más tiempo que estos breves minutos y quisiera que aprovecháramos el resto precisamente para conocer el contenido de los resultados, así que pues les agradezco y sin más, maestro Ricardo, si nos puedes acompañar por favor con la conducción de la presentación, así como el maestro Yuri también en su momento. Muchísimas gracias. Bien, mil gracias. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Voy a destinar mi participación a dos puntos distintos. Por un lado, a platicarles sobre el estudio sobre participación ciudadana, en concreto, tratar de recuperar algunos datos producto del ejercicio de medición por encuesta, y posteriormente la parte de encuesta sobre cultura cívica que fue sustento para la estrategia que se diseñó, que es la parte que le va a tocar al maestro Yuri Beltrán platicar con ustedes. Voy a tratar de ser rápido para no prolongar demasiado esta reunión. Agradezco mucho la atención tanto de doña Beatriz Tobar como de don Luis Mota y de los representantes del partido que nos acompañan. Bueno, la encuesta sobre participación ciudadana tuvo por objetivo conocer y estimar el impacto de los factores que motivan la participación ciudadana en la entidad a través de la realización de una encuesta representativa para desarrollar estrategias que consoliden y promuevan la participación electoral en el estado de Guanajuato. El marco muestral fueron las secciones electorales en el territorio de la entidad, con sus datos de ubicación geográfica y numérica y el número de electores registrados a mayo del 2022. La población objetivo fueron los ciudadanos mexicanos residentes en viviendas particulares dentro del territorio del estado de Guanajuato. El método de entrevista fueron presenciales, personales en vivienda, con apoyo en instrumentos automatizados, tablets. El operativo se realizó del 30 de abril al 5 de mayo con 3.630 casos efectivos, lo cual nos da un error máximo implícito una vez estimada la capacidad de precisión en el conjunto de la entidad de más o menos 3%. Comento que hubo expansiones particulares para 7 municipios distintos de la entidad, y la tasa de respuesta que se obtuvo fue un total de 35% de entrevistas entre intentos. Bueno, voy a pasar algunos datos, muchísimo más vasto y abundante de información, pero voy a tratar de presentar algunos datos. De entrada, la población suele platicar más sobre política con familiares y amigos, seguido por compañeros de trabajo y con otros personas dentro del ámbito social, como pueden ser profesores o sacerdotes. La comunicación es menor. Las fuentes de información que la gente utiliza son básicamente la televisión, en primer lugar, seguido de redes sociales e internet, casualmente ambos ya desplazando a la radio como medio de comunicación, y los medios impresos como son periódicos y revistas jugando un papel muy marginal como fuente de información. La razón principal que da confianza para informar sobre elecciones, la fuente de información son noticiero de televisión en un 56%, pero no dejo de destacar que los formatos de opinión tienen algún peso y que el internet también se encuentra presente, redes sociales particularmente, como forma para enterarse sobre las elecciones y tener confianza respecto a la información que se recibe. Si tuvo las personas elementos necesarios para emitir un voto informado, 14% dice que no, pero 86% declaró que sí. ¿Qué le hizo falta? La primera opción de respuesta fueron datos, bien sea
sobre organización electoral, como puede ser la credencial de elector, por ejemplo, pero sobre todo, y dónde y cómo votar, pero sobre todo también estuvieron elementos como son las propuestas de partidos y de candidatos. Esto es, hay dos vertientes de información que hacen falta. Por un lado, lo correspondería a la organización misma de elecciones, en lo cual además la autoridad electoral podría incidir, y lo que corresponde a la difusión de contenidos y propuestas por parte de partidos y candidatos. Si pudo votar, nos declaró 77% que pudo votar. Esto es una tasa de votación más alta que la que realmente registró, lo cual es normal que se hagan encuestas. Hay una deseabilidad social, una visión de que es correcto contestar que sí, por lo cual hubo que hacer procesos de decantación para fines luego de entendimiento del comportamiento. Si pudo ir a votar, como pueden ustedes ver, la población con menor rango de edad es quien menos nos informó que había podido participar, lo cual corresponde a toda la información que históricamente se ha tenido al respecto. Sobre la satisfacción con la democracia como un factor incidente, tenemos que, sí, claramente fue un factor incidente en la propensión a votar. Quienes dicen que están mucho o algo satisfechos tuvieron una participación declarada mucho mayor, quienes dicen que poco, y quienes dicen que no tuvieron nada de satisfacción con la democracia, francamente están alejados del acto de votar. Por seguridad en el ámbito de residencia, se puede ver que cuando la gente se siente segura, es mayor la participación cuando se siente segura, y que esto se da tanto en la colonia como en el municipio como en el estado, y en la casa y en la calle. Entonces, realmente el factor seguridad es un factor que estaría incidiendo puntualmente en la participación, aunque ya veremos que en los modelos esto cambia. Esta me la brinco porque va a ser un poco lo que el maestro Yuri Beltrán va a platicarnos. Si ha visto, escuchado algún mensaje de las autoridades previo, 84% nos reporta haber visto algún tipo de mensaje, sin incidencia de la comunicación institucional sobre elecciones alcanza un 84%, lo cual no es nada despreciable. Y podemos ver que a medida que la participación es más alta, nos reportan una exposición a mensajes institucionales mucho mayor. Bueno, ¿dónde se recuerda haber visto? Televisión abierta es la más referida, 66%, lo cual coincide con el tipo de fuentes de información que nos reporta la población. Si fue suficiente o insuficiente la información proporcionada, 74% de la población nos dice que la información proporcionada fue suficiente, aunque 18% dice que fue insuficiente. ¿Qué información hizo falta? Nuevamente, aspectos como la ubicación de casillas, el horario para votar, qué son las casillas especiales, era una vertiente, y la otra información sobre candidatos fue la otra vertiente que de alguna manera también fue referida por la población. Toda esta información nos llevó a poder realizar un par de procedimientos para tratar de decantar qué variables estaban incidiendo y cómo. Uno fue una revisión de tipo logística que nos podía decir qué tanto la abstención podía motivarse o no en función de determinadas variables. El modelo nos muestra que hay factores que inciden favorablemente y factores que inciden desfavorablemente en el fenómeno de abstención. La abstención aumenta cuando hay información insuficiente, ese es el principal factor. Cuando no se sabe cuándo, dónde o cómo votar, cuando no se cuenta con redes sociales o finalmente cuando no se es muy religioso. En cambio, la contracara, cuando disminuye la abstención, hay un segmento pequeño, pero que personas que nos dicen que fueron llevados a votar. Cuando nos dicen esto, la abstención disminuye sensiblemente. Pero quitando este factor, factores más propiamente estructurales, pues dirían que el tener más de 39 años de edad, el ubicarse como indígena o afrodescendiente tal, y enterarse por medio del organismo público local, son factores que inhiben la abstención. Esto es, si hay un factor estructural que motiva la participación, pero también hay un factor que tiene que ver con enterarse a través del organismo electoral. Esto nos llevó a tratar de ver
cuáles eran los factores que estaban incidiendo mediante modelos de árboles de clasificación. Podemos ver que lo más importante para poder definir si la gente votó o no votó es si tuvo información suficiente o no. Cuando tenía información suficiente, 85% de cada que votó. Y cuando era insuficiente, solamente la mitad nos decía que había votado. Un segundo factor fue el hecho de ser mayor de 40 años entre quienes consideraron que tenía información suficiente, que elevaba hasta en 8 puntos porcentuales la propensión a votar. Y en el caso de la información por insuficiente, la condición de ser llevado a votar incidía de manera primordial en el hecho de participar. Esto es, quienes no tenían suficiente información, pero fueron llevados a votar concurrían a las urnas, mientras que quienes no eran llevados a votar y no tenían suficiente información, no participaban directamente. Si uno trata de ver todo esto en un esquema, uno puede ver que los motivos, cuando tiene información suficiente, son tener una edad alta y no ser indígena, o tener una edad menor y ser llevado, y no ser llevado a votar. En cambio, perdón, ser llevado a votar. En cambio, con la información insuficiente, ser llevado a votar es realmente lo que incide de manera importante, pero aún dentro de esta población, el tener información relacionada con la autoridad electoral es un factor que motiva la participación. Esto es que aún en el extremo de segmentos que declaran haber sido llevados a votar, hay un peso significativo de las razones de la difusión del órgano electoral de información. Gracias en esto voy a tratar de dar paso a el otro texto. Déjenme intentar cambiar de... Voy a dejar de compartir por un momento y voy a volver a compartir, pero ahora el otro documento de cultura cívica. Bien. Ya pude. Bueno, la encuesta de cultura cívica fue también muy vasta. En principio, el objetivo era actualizar la información sobre la cultura cívica de la sociedad guanajuatense. Tomamos como base un estudio 6 años antes se había hecho, que aunque carecíamos de la base muestral, teníamos los datos de salida de información que nos permitía hacer cotejo entre los datos de uno y otro estudio. Nuevamente, fue el marco muestral por el listado de secciones electorales con el número de electores, y la población objetivo con los ciudadanos residentes dentro del territorio del Estado. La encuesta se hizo en paralelo a la otra, del 30 de abril al 6 de mayo, con un total de 1,070 casos efectivos. En este caso no hubo expansiones por municipio. La tasa de respuesta fue idéntica que la que se dio en el caso de la otra encuesta. Bueno, hay varios factores que van demarcando los rasgos de cultura política. Cuando preguntamos a la población si permitirían que un hijo o hija se casara con alguien que tuviera determinadas características, vemos que hay un acuerdo con casarse con alguien si tiene ideas políticas distintas, o que su hijo o hija se case con alguien. En cambio, que tenga una discapacidad es un factor que inhibe, pero si es una persona del mismo sexo que el hijo o hija, o es un migrante centroamericano, el acuerdo con que se case sería menor. Esto nos da un rasgo de rechazo al segmento migrante, pero también de una homofobia que vamos a ver que a lo largo de las preguntas se va marcando. Si se toma en cuenta o no la opinión de las personas, se toma mucho en cuenta la de los varones, mucho más que la de las mujeres, y se toma menos en cuenta la de indígenas y la de homosexuales o lesbianas. Pues no solo se son homofóbicos, sino que se detecta una condición homofóbica por parte de la propia ciudadanía al margen de quien está siendo entrevistado. ¿Qué factores cree que provocan la discriminación? La orientación sexual es el más marcado, aunque él sigue de cerca no tener dinero y la apariencia física. Nuevamente, factor indígena castigado, y la orientación sexual también como elemento castigado. ¿Quién cree que elabora las leyes en el país? Bueno, 41% nos dice que es el presidente de la República. El diputado senador es solo el 26%.
y esto se da tanto en la zona del corredor industrial de la entidad como en el resto del estado, aunque es un poco más marcado en el corredor industrial. Esto es en un desentendimiento de quién genera las leyes en el país. ¿Quiénes se benefician con estas leyes? Los que tienen poder político, dice 59% de la población, y esto es mucho más marcado en el caso de la población residente en el corredor industrial, el centro del estado de Guanajuato. Si las leyes deben cumplirse en cualquier circunstancia, no deben cumplirse cuando se consideren que son injustas. 55% dice que deben cumplirse a nivel de toda la entidad, pero hay un claro diferencial entre quienes viven en el corredor industrial que piensan que deben cumplirse solo un 47% de casos, 52% que no, y en el resto del estado en que la relación es 2-1 a favor de cumplirse siempre. Esto es el sometimiento a la ley, aunque sea injusta, es menor entre los residentes en el corredor industrial. Si está satisfecho con la democracia, habíamos comentado ya antes previamente este dato, en general se está poco satisfecho o algo satisfecho, nada no es tan relevante, pero el mucho es muy pequeño. ¿Qué es preferible, un régimen democrático o un régimen no democrático? Bueno, para 46% de población es un régimen democrático lo preferible, pero no deja de ser relevante marcar que 30% de las personas entrevistadas piensan que en ciertas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor. Esto es, no estamos con un apego a lo democrático tan generalizado como uno quisiera. ¿Cuáles formas de participación se han escuchado o no? La iniciativa popular es la más escuchada, la menos al plano constitucional, plebiscito y referéndum estaría en medio, pero en general es muy baja la referencia a este tipo de forma de participación. La gente no conoce, más allá de lo electoral propiamente dicho, los comicios para elegir referéndums populares, otros mecanismos de democracia directa que están establecidos en la propia normatividad del Estado. ¿Qué tanto cree que el gobernante interesa lo que piensa la gente? El 40% piensa que poco, algo 27%, y mucho apenas el 4%. Poco más cree que se interesa la gente que vive en el corredor industrial que la que vive en el resto del estado. Como se ve afectado por un problema social, si se ha manifestado o no su inconformidad, 12% dicen que sí, un poco más los que viven fuera del corredor industrial, pero nuevamente es una proporción minoritaria los que manifiestan su inconformidad. ¿Qué tan interesado se dice la gente por la política? La mayor parte poco, 46%, el algo, 32%, y el mucho apenas un 3%. Si la gente no se interesa por la política mayormente en forma declarada. Pero ¿qué tan complicada está? Para el 6% considera que es muy complicada, sobre todo entre los que están radicados en el resto del estado fuera del corredor industrial. Comento factores como la edad, la escolaridad, la condición indígena afectan en este factor. Preguntamos sobre diversas instituciones o grupos sociales para ver qué tanta confianza tenía. Vemos que en quien más se confiesan los maestros, pero que esto se sigue a nivel de instituciones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 14% de personas que dice que confía mucho en ella, y que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato cuentan con la confianza mucho del 12% y algo de un 44%, por lo que más de la mitad de la población estaría del lado que tiene alguna confianza o mucha en las instituciones electorales. En una escala de 0 al 10, ¿qué tanto los guanajuatenses votan considerando? Y son diversos factores. Afirman que se vota considerando propuestas de partidos más que por otras cuestiones, pero no deja de ser significativo que las diferencias no son tan marcadas y que hay 6 puntos en la respuesta promedio de que se vota por miedo a perder el trabajo, o 6.5 por miedo a perder una ayuda o programa social. ¿Con qué frecuencia suele hablar de política? Ya lo hemos visto en cuestión más genérica, y la familia, los amigos, con trabajo más que personas como profesores, sacerdotes, aunque se encuentren en el entorno social inmediato. Las fuentes de información, Internet es importante, aunque la televisión sigue siendo lo más destacado. ¿Dónde cree que la gente aprende valores
La tolerancia se cree que se aprende en el seno de la familia. En cambio, el conocimiento político se da en espacios más sociales como la escuela, medios de comunicación, y la preferencia política se piensa que está influida por los propios medios de comunicación. Nuevamente metimos a la licuadora los datos para tratar de encontrar algunas relaciones. La confianza en el IEC se marca significativamente por el hecho de que las personas reporten hablar de política con alguien. Cuando es mayor el nivel de comunicación, al menos semanalmente con alguien, se eleva a 72% la confianza en el instituto, que cae a 47% cuando no se habla mayormente con esa persona. Y un segundo factor que incide es el interés en la política. De hecho, cuando se tiene mucho interés o algo en la política y se habla con alguien de política, se llega hasta un 78% de confianza en la autoridad electoral. Cuando habla de política con alguien, está vinculado con la confianza en el IEC como el factor primordial, pero el segundo factor que incide es el hecho de que se informe por vía digital. Cuando se informan por vía digital, las participaciones, el dialogar sobre política es mayor que cuando no se accede a medios digitales de comunicación. Después hay una retroalimentación entre el disponer de medios de información digital y enterarse a través de ellos y llevarlo a el espacio de la convivencia social hablando de política con alguien. ¿Y qué tanta satisfacción se tiene con la democracia? Depende primordialmente del interés en la política, lo cual no es de extrañar, pero en segundo lugar en la confianza en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esto es, si bien la satisfacción con la democracia está condicionada por un interés genérico en la política, la autoridad electoral puede tener una incidencia en esa satisfacción porque de alguna manera puede motivar, aunque sea en el margen, pero puede motivar tanto el interés en la política como la satisfacción con la democracia. En ese sentido, la actividad del Instituto Electoral para informar a la población no sería banal para fines de ir consolidando los valores democráticos. Si la democracia es posible para gobernar, sí depende fundamentalmente de la asociación con la democracia y esta a su vez depende de la confianza en la autoridad electoral. Entonces, el apego a valores democráticos estaría siendo marcada por la satisfacción que se tenga con el esquema democrático como forma de vida y como estado de la sociedad, y esto de alguna manera se inscribe en el marco de una confianza hacia la autoridad electoral. Muchas gracias. Si quieren, le paso la palabra al maestro Yuri Beltrán, por favor. Antes de ello, solamente para dar la bienvenida al consejero Antonio. Consejero, muchas gracias por incorporarse a esta sesión. Secretaria técnica, le pido por favor que dé cuenta de la presencia del consejero. Claro, Presidenta. Hago constar que a las 13 horas con 45 minutos se incorporó a esta sesión el consejero Antonio Ortiz Hernández. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, pues empezaría por agradecer a la consejera Tovar, al consejero Mota, al consejero Ortiz. Muchas gracias por permitirme otra vez platicar con ustedes. Por supuesto, mi agradecimiento constante a Nora, que ha estado muy pendiente de nuestros trabajos, y saludar a mi compañera y mi compañero de SOME. Si ustedes me permiten, yo también quisiera compartir pantalla. Creo que ya lo logré. A partir del momento en que lo logré, yo ya no los estoy viendo, entonces les pido por favor que si en algún momento me quieren interrumpir, por favor me lo hagan saber. Nosotros realizamos con SOME varios trabajos previos a la estrategia de cultura cívica. Algunos de esos trabajos, los que hicieron mis compañeros, especialmente los que expuso Ricardo, son por supuesto la fuente que nos condujo a proponer una estrategia de cultura cívica que hemos puesto a la consideración de ustedes.
Uno de ellos fue un análisis sobre la estrategia de cultura cívica anterior, la que 2018-2023, un documento a mi juicio muy ambicioso, muy bueno, pero que integra dos documentos separados. Un documento más como diagnóstico y un documento más como estratégico. El famoso plan de gestión. A nuestro juicio, tener estos dos documentos separados restó alguna integralidad a los ejes estratégicos que se querían proponer. Pero debo de decir que el diagnóstico que tiene la estrategia actual es muy valiosa, por lo cual partimos en buena medida del diagnóstico anterior y partimos en buena medida del plan de gestión anterior. No estamos inventando el hilo negro, estamos partiendo de una base buena que ustedes ya tenían y tratando de encontrar alguna actualización y algunas ventanas de oportunidad. Me parece que uno de los activos más importantes que ahorita ya tienen es que tienen un conjunto muy grande de alianzas, de convenios de colaboración suscritos con actores clave. Algunos de esos convenios, desde nuestro punto de vista, están subutilizados y se pueden aprovechar mejor, pero ya tienen la alianza y eso en sí mismo nos parece importante. Una de las debilidades que encontramos en la estrategia es que no hace de manera importante un diagnóstico de las capacidades organizacionales del instituto. No va a ser la... Maestro Yuri, una disculpa que lo interrumpa, solamente para confirmar, la presentación no está, al menos yo no la estoy viendo avanzar, ¿es correcto? ¿Todavía no la vemos avanzar? ¿O... Es correcto, no he movido, todavía ni empieza. Estamos en los antecedentes. Bien, ya, gracias. Una de las debilidades que más encuentro, consejera, es... tiene una necesidad importante de fortalecimiento del área de educación cívica. Particularmente nos preocupa, y así lo manifestamos en un documento distinto del que les voy a exponer, pero que forma parte de los que ya tienen ustedes, la necesidad de resolver el tema del contingente de eventuales que existe en el área, porque ese tema genera una alta rotación de personal y puede provocar efectos en la calidad de los documentos que tendrían que generar de cara a la estrategia que les vamos a proponer. Ahora sí, entro a la estrategia que les hemos traído. Bueno, la estrategia que les hemos puesto a su consideración parte, por supuesto, de un marco teórico compartido con el resto de los documentos que puso a su consideración la SOME, del estudio del marco jurídico aplicable a la educación cívica, de las facultades y atribuciones del instituto y de las actividades que ha llevado el IEG en materia de cultura cívica en los años recientes, y destaco nuevamente los 42 convenios suscritos. Hemos hecho también un análisis del perfil sociodemográfico del Estado para detectar si hubiesen cambios respecto al perfil sociodemográfico utilizado para el diagnóstico anterior. Nos basamos de otros documentos diagnósticos. Nosotros no hicimos, fuera del de la propia estrategia, no hicimos otros, pero ciertamente nos basamos en la encuesta estatal de cultura política del estado de Guanajuato, de donde traemos estos hallazgos sobre confianza en la democracia, sobre cultura de legalidad, sobre la apatía que se manifiesta de manera muy importante en el caso de la sociedad guanajuatense. Nos basamos también en estudios sobre participación electoral, que dicho en promedio ofrece datos de suyo preocupantes, 20% mayor
en la última elección el grado de abstencionismo respecto al promedio nacional. Pero cuando uno lo ve municipio por municipio, pues uno encuentra que hay municipios que deberíamos de tener en focos rojos y municipios que tienen niveles mucho más que aceptables de participación electoral. Y ahí nos prenden algunas claves para focalizar, cosa que vamos a proponerles a continuación. Por supuesto, también utilizamos el diagnóstico sobre la situación de infancias y adolescencias en Guanajuato. Por cierto, un contingente no menor de niños y adolescentes que no van a la escuela, lo cual nos hace obligado pensar en fuentes alternativas a las propias escuelas para poder incidir en este grupo poblacional. Y es este diagnóstico el que sugiere que la política pública, no solo la de educación cívica, la política pública en general, parta de la escucha directa a niñas y niños, porque los instrumentos diagnósticos al momento no están recogiendo debidamente esta escucha directa a niñas y niños. Y por supuesto, sobre el estudio sobre la participación ciudadana en el proceso 2020-2021, que ya expuso mi compañero, incluyendo las razones para votar en un proceso electoral y las razones para no votar en un proceso electoral. Buzos en la segunda línea que dice no me importó. Casi en municipios de baja participación, de media participación, de alta participación, hay personas que simplemente nos confiesan, nos dicen en una encuesta, no me importó, y desde ahí tenemos que partir. Y aquí es donde empieza propiamente el eje estratégico que queremos poner a su consideración. Hemos propuesto un modelo de gestión que parte de estas 12 etapas comúnmente utilizadas para programas del tipo. Hemos hecho un diagnóstico, ahora les voy a presentar la identificación de los problemas. Se trata de recoger toda la problemática de todos los instrumentos que les acabo de mencionar en un árbol de problemas que podamos ver en un solo momento y que nos permita además distinguir causas de consecuencias. Hemos identificado las prioridades, las líneas estratégicas, y les vamos a proponer a continuación darle una valoración distinta de la que da el modelo de gestión actual respecto a los actores claves y los riesgos. Hemos propuesto algunas métricas y datos y asegurarnos que las actividades y los proyectos que ponemos a su consideración estén alineados con la problemática. Y finalmente, algunas etapas, la de ejecución, la de seguimiento y control, y muy importante, la de evaluación y reformulación para pensar el paso que siga a esta estrategia. Bueno, pues tenemos aquí el árbol de problemas, y lo que hacemos aquí es descomponer el cúmulo de tópicos que salieron de los instrumentos diagnósticos de los que les hablé en un problema principal: la debilidad de la participación ciudadana, o si ustedes quieren, dos problemas, incluido el mínimo grado de involucramiento en cuestiones principales. Y un error común es confundir el problema con la consecuencia. Los árboles de problemas justamente tienen esa finalidad, el permitirnos decantarlos en la parte superior del árbol y la parte inferior del árbol. Ese problema principal, el de la debilidad de la participación ciudadana, a nuestro juicio, tiene tres consecuencias principales: la debilidad en el tejido social, la participación electoral reducida y el nulo uso de instrumentos de participación ciudadana en el Estado.
Y tiene un conjunto grande de causas que hemos agrupado las principales en esos cuadritos de color amarillo, y 5 principales que hemos detectado: la poca cooperación entre la ciudadanía, el desencanto con la democracia, el desinterés por la política, la debilidad entre el vínculo entre ciudadanía y política. Y estos factores, hasta abajo hemos puesto factores estructurales. ¿Por qué los llamamos estructurales? Porque para nuestra estrategia están fuera de nuestro alcance. Poco podemos hacer desde acá para frenar la inseguridad, la corrupción, la pobreza o la impunidad, pero mal haríamos en no tener en consideración que esos son factores que inciden sobre la calidad de la participación ciudadana sobre la cual queremos trabajar. Dicho todo eso, pues tenemos 3 prioridades. La participación electoral en Guanajuato no solamente es baja, sino que además presenta una tendencia decreciente y es inferior que el de las otras entidades federativas. La falta de utilización de los instrumentos de participación ciudadana y la debilidad del tejido social. No encontramos esquemas fuertes de cooperación entre la ciudadanía, y sin embargo sí encontramos poca confianza, poco sentido de acción colectiva y un nivel preocupante de discriminación, por cierto, en algunos casos creciente respecto a encuestas anteriores. Y las causas principales que ya les decía: la cooperación, el desencanto, el desinterés, el pobre desempeño de la política de educación cívica y la debilidad del vínculo entre ciudadanía y política. Dicho todo eso, lo que sigue es hacer una propuesta de actividades asociadas a cada uno de estos 3 grandes macroobjetivos y ir pensando de una vez quiénes serían los actores involucrados con los que tenemos que trabajar. Partimos de un supuesto que compartimos con la estrategia vigente, que es que el IEG en sí mismo no podría tener una incidencia suficiente a menos que logre alianzas importantes con otros actores institucionales y organizacionales. Y ahorita voy a entrar al tema de esas alianzas, pero estoy poniendo en pantalla las actividades a realizar que estamos proponiendo para cada una de estas macro actividades. Que tienen que ver con aprovechar la capacidad que ustedes tienen y que tienen que ver con orientar acciones a resolver las causas que fuimos detectando e incidir de esa manera en las 3 consecuencias que pusimos en el árbol de problemas. Les queremos poner a su consideración, bueno, el documento que les entregamos, además de las actividades, para cada actividad asocia un resultado esperado, un impacto, los insumos necesarios para cada una de las actividades. No me detengo en eso, son muchos cuadros, pero solo que tengan ustedes en cuenta que están integrados en el documento que les entregamos. ¿Cuáles serían las líneas estratégicas que estamos pensando? Por un lado, focalizar. Hay niveles muy heterogéneos de participación electoral y proponemos entonces que las acciones se vayan concretando, se vayan pensando de forma focalizada, empezando por supuesto con municipios con baja participación, atendiendo al índice que estemos midiendo en determinados momentos, pero empezando siempre por los más bajos, excepto en una salvedad que les voy a decir a continuación.
Proponemos fortalecer las capacidades institucionales. Lo que decíamos hace un rato, es necesario que se fortalezcan las capacidades de la Dirección de Cultura Política y Electoral mediante estructuras permanentes y la capacitación permanente. Y por supuesto, desde la estrategia se hace un llamado a que se fonden las estrategias en la materia, porque de buena manera ahí está asociado el desempeño que vayan a tener en términos de cohesión social y de alcanzar mejores niveles de participación ciudadana en el futuro más cercano. Cooperación interinstitucional, lo que decíamos, nada puede hacer el IEG de alto alcance si no es con alianzas con otros actores. Les proponemos reactivar los convenios que tienen, activar algunos nuevos y sobre todo diversificarlos, no solamente con el gobierno, quizá con organizaciones sociales, con organizaciones de barrio, con organizaciones en algunos municipios. Si ustedes quieren, con la liga de fútbol, con el club de Boy Scouts, con los que en este momento no tienen alianzas y necesitan de los órganos desconcentrados para poderlas tejer. Y eso nos lleva a la cuarta estrategia, la presencia territorial, para poder desplegar de mejor manera la estrategia que le estamos proponiendo. Sugerimos realizar directamente acciones e incidir en los grupos del territorio en Guanajuato, y eso quiere decir ampliar los puntos de contacto con estas organizaciones más pequeñas, pero que nos pueden generar una mayor incidencia. Les proponemos aprovechar toda esta presencia editorial que ustedes tienen. El IEG pues, es conocido por su riquísima producción editorial, pero sentimos nosotros que se queda un poco en el círculo rojo. Entonces, generar los alcances para que esa presencia editorial que ustedes tienen lleve más hacia el nivel de la sociedad. Han hecho un magnífico papel en su relación con los guanajuatenses en el extranjero. Tienen ya insertada en la cultura institucional una visión transfronteriza, pues hay que aprovecharla y generar una nueva cultura política que entienda que la comunidad política para la que ustedes trabajan vive de uno y de otro lado de la frontera. Y por supuesto, la idea de la apropiación de la estrategia al interior del IEG. Miren ustedes, un factor de éxito en la implementación de esta estrategia es que el instituto, todo el instituto, la haga suya. No es una cosa de una comisión, no es una cosa de área, es una cosa que permea en las actividades de los demás, y en la medida en que esto se entienda así, mayores posibilidades de éxito tendrá. Nosotros les hemos propuesto hacer alianzas con algunos aliados estratégicos, a los cuales hemos categorizado acá, según nosotros, la importancia que tienen para los distintos objetivos. Los tres que ya les dije, y uno que agregamos, que es el fortalecimiento de los derechos de niñas y niños. Y es muy importante ahí generar un nuevo diagnóstico a partir de la escucha directa a niñas y niños. Lo importante de este cuadro que les estoy poniendo en pantalla es que debe de ser un cuadro que se actualice periódicamente por ustedes mismos. Porque el actor político que hoy, el actor institucional que hoy es muy importante, puede no serlo una vez que encontramos una alianza más eficaz o que hacemos algún ajuste a los programas. O simplemente teníamos expectativas sobre el rol que iba a jugar alguno de los actores y esas no se cumplieron, y tenemos que cambiar de nuestras prioridades esas alianzas. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y esta estrategia en particular no forma parte de ninguna norma de gestión de calidad, ni mucho menos. Sin embargo,
creemos nosotros que de las normas de gestión de calidad, específicamente de la ISO 54001, se pueden rescatar enseñanzas valiosas para la implementación de la estrategia. Y una de ellas es el pensamiento basado en riesgos. Para que una estrategia se conduzca con mayores posibilidades de éxito, los actores que la despliegan tienen en todo momento que estar pensando los riesgos posibles y generar elementos para mitigarlos y si no se puede, entonces asumirlos. Nosotros pusimos en la incidencia, en el documento que pusimos a su consideración, los riesgos que nosotros, mi compañero Giovanni Hernández y yo, fuimos detectando a lo largo de la hechura de este documento, la posibilidad de que se incremente la violencia en el Estado, la posibilidad de que el proceso electoral sea vacío y hueco y eso un poco desaliente la participación por falta de propuestas, la posibilidad, este sería el momento de tocar madera, quienes puedan hacerlo, la posibilidad de que reciban ustedes una baja presupuestal o que, pues eso es ahorita lo que está ocurriendo en algunos institutos electorales y hay que tenerlo presente. Frente a cada uno de esos riesgos, el riesgo lo entendemos desde los sistemas de gestión de calidad como el producto, la multiplicación de la letalidad de que algo ocurra, como la probabilidad, por la probabilidad de que eso ocurra y eso nos da un riesgo, ¿no? Pero podemos mitigarlo, podemos mitigar ya sea la probabilidad de ocurrencia o la letalidad de que eso ocurra. Yo soy chilango, entonces yo no puedo eliminar la probabilidad de que tiemble en la Ciudad de México, pero podemos tomar acciones para bajar el riesgo a través de eliminar, reducir la letalidad que pudiera resultar de un temblor. Pues esas medidas que les estamos proponiendo pretenden mitigar la letalidad de las acciones que estamos poniendo a su consideración y el producto de esas acciones mitigadoras tendría que ser reducir el riesgo. El documento que hemos puesto a su consideración, bueno, entonces la invitación respecto a los riesgos es que periódicamente se actualicen, van surgiendo nuevos riesgos, el que ahora, antes no era un riesgo la baja presupuestal, ahora ya es un riesgo, entonces que se vayan minimizando actualizando los riesgos y pensando en nuevas maneras de mitigarlos. Hemos propuesto métricas y datos para cada uno de estos grandes objetivos. Para el objetivo de incrementar la participación ciudadana, tenemos estos que aparecen en pantalla. Debo de compartir con ustedes que efectivamente el porcentaje de participación ciudadana no depende enteramente de la estrategia de cultura cívica. Sin duda, pusimos ahí una cita del doctor Nolen a ese respecto, pero una estrategia que se orienta a incrementar la participación ciudadana se tiene que medir en esos términos. Entonces, quien evalúe la estrategia tendrá que tener el contexto a la mano y el contexto pues nos dirá muchas cosas, pero ustedes no podrían dejar de utilizar ese indicador, aunque sea de manera referencial. Hemos puesto métricas y datos para el objetivo de incrementar la participación ciudadana y para el objetivo de mejorar la participación ciudadana, de mejorar el tejido social. Los que aparecen a la izquierda son en realidad métricas y datos asociados al uso de los mecanismos de participación ciudadana. Quizá me fui muy rápido en esta parte. Los instrumentos de participación ciudadana nos interesan no porque se utilicen simplemente, sino porque dan un cauce a la participación de las personas y de las sociedades. Estos instrumentos
justo perseguían ese objetivo, que cuando la gente encuentra una problemática en común, puede encontrar formas para proponer soluciones y para incidir en su puesta en marcha. Y todo eso genera a su vez mayores capacidades en la sociedad y mayores posibilidades de mejorar el tejido social. Hace algunos minutos les hablaba de algunas actividades que estamos proponiendo para cada uno de estos grandes objetivos. ¿Y en qué momento del tiempo las voy a hacer? Lo que hicimos para poner a su consideración es, primero, distinguir el corto, el mediano, del largo plazo en el sentido económico de esa distinción. Vamos a pensar el corto plazo como aquello en lo que tenemos los factores de la producción fijos. Por ejemplo, en el que el presupuesto es el que es, las capacidades institucionales son las que son, los 42 convenios son los que son. En el mediano plazo se pueden cambiar algunos de los factores de la producción y en el largo plazo se podrían cambiar todos. Y la otra fue dividir estratégicamente las acciones para no encimarnos con proceso electoral. El IEC va a estar en algunos momentos muy ocupado administrando elecciones y en esos momentos queremos que nuestras acciones de educación cívica estén orientadas a la elección. Pero en los otros momentos podemos hacer acciones más bien orientadas al tema de la cohesión social o al uso de instrumentos de participación ciudadana. Entonces, hemos agrupado en el esquema que pusimos a su consideración en semestres la propuesta que les hacemos. Dos supuestos para el éxito de la estrategia. Uno, descansa de manera importante en los órganos desconcentrados. Entonces, nosotros sugerimos que tenga de alguna manera un mecanismo de interlocución directa con el área responsable para que se puedan decantar, desahogar acciones a través de ellos sin la intermediación de un área en medio necesariamente. Reuniones de trabajo, reuniones de planeación ayudarían mucho en ese sentido. Y tener un portafolio de proyectos estable y predecible que desde que se está presupuestando el siguiente año uno pueda tener claro qué va a pasar el siguiente. Y eso quiere decir aumenta la eficacia de la estrategia en cuanto que la volvemos estable y predecible, aunque nos reduce un poco la flexibilidad que supondría pensar en marzo algo que queremos hacer en abril. Entre una y otro valor, nosotros nos decantamos por la estabilidad y la predictibilidad. Sentimos que eso le dará mejor eficacia al proyecto. Y hablando de los proyectos, bueno, hicimos en otros documentos, hicimos dos propuestas de portafolios de proyectos, unos que tienen que ver con la cultura cívica, otros que tienen que ver con el incremento de la participación ciudadana en el proceso electoral. Algunos de los proyectos los estuvimos discutiendo entre nosotros, los estuvimos discutiendo con el IEC, pues son simplemente ajustes menores a proyectos muy exitosos que ustedes ya tienen en marcha y que nosotros lo único que queremos hacer es fortalecerlos y ampliar el espectro. Otros son proyectos orientados a mejorar la participación electoral, son proyectos novedosos. Nos preocupa de sobremanera la incidencia que las estrategias de desinformación pueden tener en la participación ciudadana. Entonces, no puedo irme sin dejarles de sugerir poner mucha atención en la manera en la que el IEC tendría que combatir la desinformación
casual o deliberada sobre el proceso electoral, porque lo que hemos visto, lo advertíamos desde los riesgos, es la posibilidad de que se generen estrategias deliberadas de desinformación y eso nos baje la participación en algunos municipios en los que alguien no quiere que haya mucha desinformación. Brasil ahorita está implementando lo que yo creo que es una de las mejores estrategias que ha tenido Latinoamérica en la materia, precisamente porque ya les pasó y están queriendo resolver. Hasta ahí dejaría mi presentación y por supuesto en este momento y en todos los demás estoy atento fuera de esta sesión o en esta sesión a escuchar sus planteamientos. Gracias, consejera Tovar. Muchas gracias, maestro Yuri. Pues bueno, con esto ha concluido la exposición, digamos, detallada de estos dos proyectos, tanto el estudio de participación ciudadana como la evaluación y actualización de la Estrategia Estatal de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato, en esta ocasión con la vigencia 2023-2029. Antes de abrir rondas de intervenciones, por si alguien desea participar, no omito señalar que el consejero Luis Gabriel Mota tuvo que retirarse porque debe atender otra sesión que dio inicio hace 19 minutos. En razón de lo anterior, les ofrezco una disculpa en su nombre, tuvo que atender esta sesión. Le pido por favor, secretaria técnica, que haga constar lo conducente en el acta y pues abriríamos una primera ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, parece que no hay solicitudes de intervención. Consejero Antonio. Bien, abrimos esta primera ronda de intervenciones con la participación del consejero Antonio. Consejero, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos en esta primera ronda. Muchas gracias. Gracias, consejera. Espero que se pueda entender mi participación porque tengo muchos problemas de conexión. Está muy inestable. Ya la revisé y algún problema hay por ahí. En esencia es, primero que nada, ofrecerles una disculpa por haberme conectado con no a tiempo, por compromisos que ya les haber comentado la presidenta. Y de lo que alcancé a escuchar, estoy sumamente convencido de que el trabajo que nos presentan será de mucho valor para nosotros. El trabajo que tenemos que hacer para recobrar la confianza ciudadana y incrementar la participación es fuerte, es importante y es, pues de alguna manera, la razón, el motivo de existir este instituto. Y porque si bien nos encargamos de organizar elecciones, sin participación ciudadana, sin ciudadanía no se puede hacer absolutamente nada. Y creo que lo que he visto, a reserva de que por supuesto habrá que leerlo, estudiarlo, atenderlo, programarlo y a extraer algunas preguntas y conclusiones que nos sean de mayor utilidad, quiero decir que estoy gratamente impresionado. El trabajo me parece fuerte, suficiente, robusto, complejo y que nos va a ser de mucha utilidad y por supuesto lo ofrezco estudiarlo con mayor detenimiento para poderlo enriquecer en caso de que tenga alguna duda o pregunta, pero de primera instancia, de primera impresión, me gustó mucho lo que nos están presentando y espero que lo podamos aterrizar, porque efectivamente el trabajo que nos presentan es importante, la orientación es suficiente, necesaria, pero habrá que aterrizarlo, habrá que llevarlo a cabo, habrá que efectivamente hacer un trabajo de equipo en el cual todo el mundo tenga un conocimiento de lo que se espera de cada quien, de su puesto, de su trabajo, y poder llevar a nuestro instituto a mejores puertos. Les agradezco mucho y sigo atento. Gracias, presidenta. Muchas gracias, consejero Antonio. ¿Alguien más desea intervenir en esta primera ronda? Representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, representante, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, consejera presidenta. Un saludo a quienes nos acompañaron en esta mesa, en esta comisión. Pues yo creo que primero que nada reconocer el gran trabajo, el valioso documento. La verdad es que estoy impresionado por este análisis tan enriquecedor que nos presenta la SOME.
Y bueno, pues sin duda creo que da para reflexionar mucho, plantear varias pues, preguntas desde el interior de los partidos políticos, sin duda, desde la representación que yo tengo y también pues para hablarle generalmente a la ciudadanía. Me llama mucho la atención que se habla de un 30% de entrada que considera que la democracia no es la mejor vía, ¿no? Que resuelva sus problemas, lo cual de entrada ya llama mucho la atención y cuál podría ser un motivo esencial del abstencionismo que ustedes también mencionan. Y también este llamado de atención, yo creo que para todas las instituciones, sobre que no estamos siendo atractivos para las juventudes, sobre todo aquellos menores de 25 años, que si bien es cierto, aquí es interesante este análisis que si bien se informan a través de las redes sociales, que es el principal medio que están usando las juventudes, no necesariamente tienen o reciben los mensajes adecuados sobre la importancia de su participación política electoral durante el proceso electoral, ¿no? Durante las votaciones. Y bueno, yo creo que ahí tendrás mucho que trabajar, pero yo también creo que sería muy bueno, no sé, consejera, que se pudieran realizar algunas mesas de análisis y reflexiones sobre este documento. Creo que es muy valioso, tiene muchas aristas, desde la perspectiva de género, la interseccionalidad, que yo creo que es importante considerar. En especial a mí me interesan los temas de discriminación, que por ahí se presentan algunos datos también interesantes sobre la alta discriminación que existe para ciertos grupos, específicamente la alta homofobia que se presenta en el estado de Guanajuato todavía, que son temas que hemos estado discutiendo aquí en la mesa de cultura política. Y bueno, no sé si se consideró, no lo vi en el documento a bote pronto, si hay hay un desglose sobre el tema de la orientación sexual e identidad de género. Así que algunos datos que nos puedan dar luz sobre la participación de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Por ahí vi que aparecen datos de las personas indígenas, pero no identifiqué en primera vista si hay algún dato específico de la participación política electoral de las disidencias sexuales y de género. Y bueno, si no aparecen, no pasaría nada, a lo mejor sugerir que ojalá que en futuros proyectos, respetuosamente, si me lo permite, consejera presidenta, que se pudiera involucrar, tratar de conocer un desagregado más sobre la importancia de la participación política de estos grupos y no solamente de las personas LGBT, sino personas con discapacidad, si es posible, personas afromexicanas, que son temas que sin duda se van a estar discutiendo en las siguientes semanas y meses en este consejo. Creo que sería muy valioso, pero de entrada yo reconozco y agradezco muchísimo el esfuerzo de la SOME por este valioso producto, que sin duda pues abre más preguntas que respuestas, ¿no? Pero agradezco mucho nuevamente este valioso documento. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, representante. Tiene levantada su mano el maestro Ricardo de la Peña. Entiendo que es para reaccionar o dar respuesta a las inquietudes del representante del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, le damos el uso de la voz a efecto de dar respuesta y les pediría que no pusieran el cronómetro porque es respuesta a las inquietudes de la representación. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. De cualquier manera voy a tratar de ser breve. A ver, son dos cosas distintas. Por un lado, desde luego, una vez que se tenga ya terminado el documento para fines editoriales y se haga el esfuerzo por publicarlo, tendrá que hacer un trabajo tanto de difusión de este producto a nivel editorial como de generación de los mecanismos y foros que sean pertinentes para discutirlo, analizarlo y evaluarlo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito del propio Guanajuato. Creo que más allá del interés que pueda despertar en Guanajuato, a nivel nacional va a ser importante difundirlo e incluso motivar que otros estados también incursionen en este tipo de esfuerzos. Creo que el IEC ha hecho un maravilloso esfuerzo y bueno, ha dedicado tiempo y recursos para poder llevarlo adelante. Es una cosa. Lo otro, sí hay preguntas sobre orientación sexual, sobre discriminación y tal. Es difícil que la muestra permita contar con la información sobre los segmentos discapacitados y hay muchos problemas para poder aproximarse a la caracterización de la población conforme identidad de género y tal. Entre otras cosas porque las baterías de preguntas no son suficientemente sólidas ni con el alcance que uno quisiera. Más tenemos la reflexión sobre lo que piensan respecto a
las poblaciones que la caracterización de poblaciones como tal. Habría posteriormente que pensar, y yo creo que el propio instituto podría caminar hacia ello, en cómo aproximarse a estos pequeños segmentos de población, pero que no por pequeños dejan de ser importantes. Pues sería materia de otro tipo de estudios con otras características, y hay técnicas de aproximación a esto que suele llamarse como poblaciones raras. Estadísticamente hay otras mecánicas de aproximación que no son las propias de tipo de encuestas, sino de otro tipo de ejercicio, que eventualmente podrían plantearse o proponerse para que el instituto pudiera llevar adelante en esfuerzos posteriores. Esa sería, digamos, mi primera reacción, y claro que sí, tendremos que tener muchos foros y espacios para discutirlo. Gracias, adelante. Muchas gracias, maestro Ricardo. Representante, ¿ha quedado satisfecho sus inquietudes o desea volver a intervenir? Le agradezco mucho. Bien, seguimos en primera ronda de intervenciones. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hay intervenciones en esta primera ronda, permítanme a mí intervenir. Les pido, por favor, me pongan el cronómetro, ya únicamente para cerrar. Bueno, lo primero que quiero decir, pues, es agradecer, por supuesto, el trabajo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en donde encuentro coincidencia con el consejero Antonio, y sé también que con el consejero Mota, porque así lo ha manifestado en diversas reuniones. Ha sido un trabajo de más de 9 meses prácticamente, y ha sido un trabajo muy robusto el que se ha hecho, de manera que, pues, a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de esta Comisión de Cultura Política que ha coordinado y supervisado los trabajos, pues les agradecemos mucho por el profesionalismo y el compromiso que han manifestado, pero sobre todo por la expertise técnica, de la cual en el IEF no contamos con ella. Nosotros somos expertos en la materia electoral, organizando elecciones, pero necesitábamos allegarnos de datos para poder cumplir con dos grandes retos que tenemos. Y los dos grandes retos es, por un lado, sí estamos obligados a incrementar la participación ciudadana, porque para eso también, digamos, existimos, para eso tenemos la gran atribución de participación ciudadana y educación cívica, y si bien no podemos soslayar que hay un sinnúmero de factores que pueden o no incidir en este incremento de la participación ciudadana, sí creo que como autoridad electoral estamos obligados a hacer la parte que nos corresponde. ¿Y cómo incrementar la participación ciudadana si no contamos con datos, con un diagnóstico que nos permita saber cuáles son esas causas, cuáles son esos motivos que provocan esta baja participación? Y creo que este estudio, estos diagnósticos nos dan información para ello. Y el segundo gran reto que tenemos es también incrementar la calidad de la ciudadanía en Guanajuato, incrementar la calidad de la ciudadanía en términos de también educación cívica, promoción de los valores cívico-democráticos. Y también es cierto que la educación cívica y la cultura política democrática va más allá de la función que puede hacer el Instituto Electoral de Guanajuato, pero también estamos convencidas todas y todos de que debemos hacer la parte que nos corresponde. Y de igual manera, este estudio, esta encuesta de cultura política, esta actualización de nuestra estrategia, pues nos brinda esa hoja de ruta para poder buscar este incremento de calidad de la ciudadanía. En ese sentido, pues estoy convencida de que estos dos proyectos serán, estos dos estudios serán de gran utilidad para el instituto. Aprovecho para, por favor, transmítanle mi agradecimiento y mi reconocimiento también al doctor Nicolás Loza, a la doctora Rosa María Mirón Lince y al doctor Ángel Gustavo López Montiel, también ellos asociados de SOME, expertos y expertas en materia político-electoral, y que contribuyeron de manera muy robusta en estos estudios. En relación con lo que menciona el representante del Partido Revolucionario Institucional, dos temas. El tema de grupos en situación de vulnerabilidad, lo he dicho en otras reuniones, en otros foros, y lo sigo pensando, representante, tiene usted toda la razón, y ese es un gran pendiente que este instituto tiene, el gran pendiente de estudiar, de diagnosticar qué es lo que sucede en el estado de Guanajuato con los grupos en situación de vulnerabilidad. De entrada, identificar en dónde están, cuántos son, identificar, perfilar, digamos, sociodemográficamente estos grupos, porque lo hemos dicho también, no podemos tomar los datos que existen a nivel nacional únicamente, porque las características de cada entidad son distintas, y en ese sentido estoy segura que estos dos estudios pues serán quizá un buen motor que motive
ahora transitar hacia también ver cómo están en términos de participación política y de interés en estas formas de participación las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en Guanajuato. Y máxime que tenemos ya una sentencia del Tribunal Electoral local en donde nos mandata a llevar a cabo este estudio de grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien es cierto, ya emitimos las medidas afirmativas para el próximo proceso electoral, es importante que contemos, que nos alleguemos de más información para hacer efectivas esas medidas, porque una cosa es la medida que está en el papel y otra cosa es la efectividad en la aplicación e implementación de esa medida y que podamos garantizar no solamente el acceso a las postulaciones en el cargo, sino el acceso efectivo al cargo de estas personas. Y en ese sentido yo sí creo que ese es el gran pendiente de este instituto y el gran reto que tenemos y hacia allá debemos de caminar. En relación con su solicitud de que haya mesas de análisis, coincido completamente también con usted y con lo que menciona el maestro Ricardo. Estamos cerrando prácticamente un año de gestión de la presidencia a mi cargo, pero estoy segura que bajo la presidencia del consejero Luis Gabriel Mota, que dará inicio a partir del 1 de octubre, ya en breves días, 2 días, estoy segura que el consejero tomará el liderazgo de estos proyectos para llevar a cabo los foros de análisis, mesas de trabajo y todas las actividades que deban llevarse a cabo para promover, difundir, pero sobre todo estudiar y compartir estos documentos, porque finalmente estos dos estudios se convierten en un insumo no solamente para el Instituto Electoral de Guanajuato, sino también para los partidos políticos y también para otras instituciones. Entonces, de entrada yo me comprometo con usted a enviarle a todas las representaciones de partidos políticos una vez que contemos con los productos editoriales finales, porque estos productos se van a editar, digamos, para poderlos publicar y compartir y difundir, tienen el compromiso de que todas las representaciones de los partidos políticos tendrán acceso a estos documentos, pero además que celebraremos pues los foros, las mesas, los talleres que sean necesarios para conocer, compartir y analizar esta información que contienen estos dos estudios. Y bueno, también comentarle que dijo algo el consejero Antonio que creo yo que tiene toda la razón, que también es un tema que hemos dicho y que motivó la realización de estos estudios también, y es que no basta con tener un diagnóstico. Digo, tener un diagnóstico ya es un paso adelante por encima incluso de otras instituciones. Pero una vez que tenemos los diagnósticos, los datos, ¿qué hacemos con ellos? No basta con tomarnos la foto y luego guardarlos en el cajón, sino que esos diagnósticos tienen que traducirse en acciones concretas que después se puedan medir a través de indicadores en metas específicas y que también entremos en esta dinámica en la que creo yo que el instituto ha entrado desde hace ya algunos años, en esta dinámica de mejora continua, de estar revisando y evaluando constantemente lo que hacemos, de manera tal que la Dirección de Cultura Política, que es la Secretaría Técnica de esta comisión, tiene ese gran reto que yo, de hecho, puedo decirles que ya lo está haciendo, es decir, de traducir estos dos estudios en proyectos específicos y concretos, y justo ahora estamos en ese momento de construcción del proyecto de presupuestación, y quiero decirle que de alguna manera también por ello, digamos, aceleramos los trabajos de estos dos estudios para que nos permitieran aportar los datos suficientes para poder construir nuestra cartera de proyectos que orientarán tanto la promoción de la cultura política democrática y acciones de educación cívica, así como la promoción del voto para el próximo año, porque estos dos estudios tienen, digamos, como primera escala el próximo proceso electoral que estamos pues a menos de un año de iniciarlo. En ese sentido, pues cuente también usted con ese compromiso. Estoy segura ya que nuestra secretaria técnica ha estado trabajando en ello y lo verán reflejado en el proyecto de presupuesto que en su momento estaremos presentando al Consejo General.
Y pues bueno, finalmente no me resta más que agradecerle también el gran trabajo de la Dirección de Cultura Política en la revisión, análisis y validación de todos estos entregables. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, muchas reuniones, muchas mesas de trabajo internas para poder revisar estos documentos. Ha sido arduo el esfuerzo. Nora, yo te reconozco mucho el trabajo que has dirigido de revisión de entregables, de validación y sobre todo a todo el equipo de la Dirección de Cultura Política, muchísimas gracias. Debo decirles que estos son 2 estudios de 3 en total que este instituto coordinó a través de esta comisión. El tercero lo estaremos presentando el día de mañana. Ese estuvo a cargo de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia y está orientado justamente a la situación que guardan las infancias y adolescencias en el estado de Guanajuato para poder incidir, y que de hecho este estudio también fue insumo para la construcción de esta actualización de la Estrategia Estatal de Cultura Política, de manera que pues es el compromiso de este instituto seguir impulsando la promoción y la participación ciudadana y el incremento de la calidad de la ciudadanía en el estado de cara al siguiente proceso electoral, pero también de cara pues a mejorar en términos generales la percepción ciudadana y incrementar, insisto, estas formas de participación política en el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias. Yo con esto cerraría mi intervención. Damos por recibidos estos informes. Les agradecemos mucho a la maestra Nirvana, al maestro Ricardo y al maestro Yuri su participación. Ha terminado mi tiempo en esta primera ronda de intervenciones. Solamente abriríamos una segunda ronda si es que nuestros invitados e invitada desean hacer uso de la voz. Bien, abriríamos entonces esta segunda ronda de intervenciones. Adelante, maestra Nirvana, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, consejera Betty. No quisiera despedirme sin agradecer la confianza que se ha tenido en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales para ir de la mano con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en un proyecto de suma relevancia que, como se ha dicho, es un referente no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional respecto al compromiso y a las acciones que desde los organismos públicos locales se pueden emprender a favor de la democracia, más en un contexto como el que estamos viviendo, ante reformas que plantean y que cuestionan el quehacer institucional desde las entidades federativas. Creo que esto pone de manifiesto y de patente el trabajo que se realiza y las acciones hacia donde se puede encaminar. Muchísimas gracias también al consejero Antonio, quien en su momento presidía el Instituto de Guanajuato y tuvo la confianza también de la SOME para asignar el Convenio General de Colaboración, que dio cabida a la posibilidad de tener diálogos sobre convenios específicos, así como a todo el equipo de SOME y a la dirección tan atinada de Nora a lo largo de este proyecto, que ha sido un proyecto muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Muy buena tarde. Muchas gracias, maestra Nirvana. Tengo que hacer uso de la voz en esta segunda ronda y prometo que ya no habrá tercera, solamente para agradecer a mis compañeros consejeros electorales, al consejero Antonio y al consejero Luis Gabriel Mota, por el respaldo y el acompañamiento en la conducción de esta comisión a lo largo de todo este año, y particularmente en la confianza depositada en mi persona para poder guiar y coordinar los trabajos que han sido presentados el día de hoy. Muchísimas gracias, consejero Antonio, al consejero Luis Gabriel, que sé que verá esta sesión grabada posteriormente. Le agradezco también, consejero Luis Gabriel, su respaldo y el acompañamiento. Yo creo que la fortaleza de los órganos colegiados es precisamente esta visión multidisciplinaria que tenemos y sobre todo el acompañamiento que podemos hacer en el conjunto de estas visiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Muchísimas gracias. Le pido por favor, secretaria técnica, que proceda con el siguiente asunto del orden del día. Claro que sí, presidenta. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión.
Muchas gracias. Pues siendo las 14:42 del día de hoy, 29 de septiembre de 2022, damos por clausurada esta sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no sin antes agradecerles a todas y a todos por su presencia y participación y a quienes nos siguen a través de nuestros canales digitales por el favor de su atención. Tengan excelente tarde. Muchas gracias.